El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a la palabra del Señor. Libro del profeta Isaías, capítulo 26 y el versículo 3. ¿Están conmigo? Isaías capítulo 26, versículo 3. El título de la disertación en el día de hoy: efectos de la paz. ¿Qué efectos se desprenden de esa paz que Dios nos ha dado y que produce en nosotros como fruto de su Espíritu? Efectos de la paz. Isaías 26:3. ¿Ya lo tienen todos los hermanos? Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran. Amén. Y sigue diciendo el profeta en el verso 4 y dice: porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Reconocemos que es tu palabra, inspirada de tu Espíritu Santo, y ella es viva y es eficaz. Y hoy disponemos nuestro corazón para recibirla como la buena semilla que cae en la buena tierra, esperando que lleve el fruto que tú esperas, que cumpla el propósito por el cual tú le pides. Te rogamos, Señor, que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento espiritual para acomodar lo espiritual a lo espiritual, Señor. Gracias por la promesa de tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Instrúyenos, porque tú eres nuestro divino Maestro. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Pueden tomar su lugar, amado hermano. La vida cristiana tiene una dinámica triple con respecto a la obra y al fruto del Espíritu. Es una dinámica triple. Todo el que es cristiano tiene esa dinámica. ¿Sí? A nosotros nos moviliza, nos guía, nos dirige, nos motiva el Espíritu Santo de Dios. Un cristiano ora para hacer la voluntad de Dios, y eso es correcto. Pero nosotros, por la fe, creemos que somos guiados por el Espíritu Santo. No oramos para que Dios nos dirija. No. Pablo dice, el apóstol, que los que son de Dios, los que son de Dios, son guiados por el Espíritu Santo. De hecho, lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque Dios nos está guiando. No nos suceden las cosas que nos suceden por casualidad. Suceden porque es la voluntad de Dios. Y usted me dirá allí de pronto: ¿y si yo me enfermo en la voluntad de Dios? Pues yo le tengo que responder que a veces es necesario que nosotros nos enfermemos, porque Dios tiene un propósito en el cual quiere glorificarse en nuestra vida a través de esa enfermedad. En el mundo nosotros vemos que grandes de los descubrimientos de algunos medicamentos se dieron después de estudiar casos de patologías, de enfermedades, personas enfermas, o inclusive a veces ciudades enteras
que les caía una pestilencia y después de hacer unos estudios, hacer cultivos, hacer pruebas, hacer experimentos, los científicos descubrieron algunas cosas que fueron provechosas. La penicilina, por ejemplo, después de ver o de padecer, inclusive muerte, muchas personas. Así es que todo lo que nos ocurre a nosotros nos ocurre para el bien. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Tenemos una dinámica que es motivada por el Espíritu Santo. Un motor de combustión necesita un poderoso dinamo. ¿Es así, verdad, hermano Álvaro? Necesita un dinamo para que ese motor pueda hacer combustión con la gasolina y el agua y los aceites que se le echan, los aditamentos, para que pueda hacer combustión y pueda funcionar. Pero si el dinamo no funciona, no está bien, no se mueve el carro, no se mueve el motor, no anda. Igual nosotros andamos, nos movemos y somos guiados por el Espíritu Santo del Señor. Ahora, las manifestaciones del carácter de Cristo en nosotros se traducen en una sola cosa: el amor. Todas estas enseñanzas que hemos estado compartiendo acerca del fruto del Espíritu no es otra cosa que el amor de Dios que ha sido dado a nuestros corazones, a nuestras vidas, y manifestado de 9 formas distintas. 9 formas distintas. Esas manifestaciones no son otra cosa sino las virtudes de Jesucristo. Esas virtudes que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros. Si a mí me preguntaran de qué temperamento fue Cristo, yo tengo que decir que Cristo tenía, para dar una respuesta a los estudiosos, a los secularistas, Cristo tenía los 4 temperamentos. Él era sanguíneo, colérico, flemático, melancólico, pero él tenía algo especial. Él dejó que el Espíritu de Dios madurara en él cada una de las virtudes que se han tomado ahora como modelo para reproducir el carácter de Cristo en los cristianos. Ese es un 5.º temperamento, podemos decir un temperamento espiritual. ¿Y cómo es ese temperamento espiritual? Bueno, describimos a Cristo como un hombre gozoso, ¿verdad? Un hombre amoroso, un hombre pacífico, un hombre paciente, un hombre manso, un hombre templado, equilibrado, un hombre fiel. Es decir, calificamos a Cristo con el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Según el apóstol Pablo enseñó: el amor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, templanza. Todas esas virtudes las desarrolló nuestro Señor Jesucristo. Cuanto da gloria a su nombre. Pero lo más importante es entender que eso es lo que quiere hacer ahora el Espíritu Santo en nosotros, producir ese carácter. Eso es lo que hemos estado compartiendo. Ahora, 3 de estas manifestaciones tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. ¿Cuáles son? Necesitamos, para tratar con nuestro prójimo, paciencia. Necesitamos benignidad y necesitamos bondad. ¿Sí? Algunos prójimos necesitamos nosotros, para poder tratarlo, un poquito más de cada una de estas cosas. Y algunos prójimos o próximos, ¿sí? Nuestros semejantes, para tratarlo necesitamos mucho más que paciencia. Por eso es que no es tan fácil mantener buenas relaciones interpersonales, relaciones sociales, porque hay algunas personas que son difíciles de tratar. ¿Sí? Ahora, 3 de estas manifestaciones tienen que ver con nuestra relación con nosotros mismos. ¿Sí? ¿Cuáles? Mansedumbre, fidelidad,
y templanza. Templanza o dominio propio. Nosotros mismos necesitamos estas virtudes. Es decir, aprender a ser mansos, a ser gente fiel y a ser gente cabal, gente equilibrada, templada, gente que tiene dominio propio, no demonio propio, dominio propio. ¿Sí? Los griegos decían que ellos tenían sus propios demonios y los filósofos enseñaron eso. Nosotros no tenemos demonios, los cristianos no tenemos ningún demonio adentro. Tenemos la simiente de pecado heredada de Adán, pero el diablo no está en nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Tenemos al Espíritu de Dios. Ahora, 3 tienen que ver con nuestra relación con Dios. ¿Cuáles son? Las 3 primeras: amor, gozo y paz, de lo que hemos venido hablando. En nuestro trato, en nuestra relación con Dios, necesitamos este fruto: amor, gozo y paz. Fíjense que es maravilloso por eso entender por qué que un cristiano puede vivir en paz con el prójimo, puede vivir en paz con la familia, puede vivir en paz con su esposo, su esposa, todos sus parientes, inclusive hasta con los enemigos. ¿Por qué? Porque es que Dios le ha dado esa paz. Y mientras que tú estés en paz con Dios, todo lo que está alrededor tuyo fluye bien. Pero si tu relación con Dios no es pacífica, si tu relación con Dios no está en buenos términos, es difícil que tú puedas estar en paz con todos los que están a tu alrededor. Inclusive ni contigo mismo vas a estar en paz. Amén. Ahora, cuando el Espíritu Santo produce la paz de Dios en nosotros, entonces se cosechan maravillosos resultados. Hay unos efectos que se cosechan cuando la paz de Dios ha sido dada a nuestros corazones, cuando el Espíritu produce ese fruto. El primer efecto o cosecha o consecuencia de esto lo definimos así: la paz de Dios se refleja en nuestro interior, en nuestro ser interior. Todos nosotros sabemos que usted no es solamente un cuerpo de carne y hueso, de nervios, de sangre, ¿verdad? Nosotros somos más que este bulto, más que este empaque que estamos viendo acá en lo externo. En nosotros hay un ser interior, ¿sí? En nosotros hay inteligencia, hay emociones, hay voluntad, hay un sentido de conciencia que nos dice lo que es lo bueno, lo que es lo malo. Todas estas cosas constituyen el ser interior. En nosotros hay un espíritu, en nosotros hay un alma. Eso nos hace semejantes a Dios, y eso es lo que constituye el ser interior. Muy bien, la paz de Dios se refleja aún hasta en nuestro ser interior. Cuando la paz de Dios está en nosotros, nosotros tenemos una conciencia y unos pensamientos limpios. Tenemos una conciencia y tenemos pensamientos limpios. Usted no tiene idea de cómo la conciencia puede atormentar a una persona. Una conciencia sucia, una conciencia pecaminosa. Hay gente que para poder dormir hoy en día tiene que tomarse 3 y 4 pastillas diferentes que le adormezcan un poquito la conciencia para poder reposar, poder dormir tranquilos. Pero cuando nosotros estamos llenos de la paz de Dios, mi amado hermano, nosotros podemos ser como el león, dice el autor de los proverbios. El león duerme tranquilo, sin temor de que nadie le haga daño, aunque algo lo acuse o lo amenace. El león no tiene amenazas. Podemos estar tranquilos. Pero una conciencia culpable,
una conciencia sucia, pensamientos sucios, llenos de malicia, le quitan el sueño a más de uno. No lo deja dormir en paz. No lo deja dormir tranquilo. Cuando tú tienes la paz de Dios, tienes la mejor almohada que puedes tener para dormir. Amén. Porque no tienes una conciencia que te atormente. No tienes pensamientos que te quiten la tranquilidad, que te quiten el sosiego. Hay gente que sufre. Inclusive hay cristianos que sufren porque no tienen una conciencia tranquila, no tienen una conciencia sana, tienen una conciencia enferma. Necesitan sanidad interior, necesitan liberación mental para que el Señor produzca esos pensamientos limpios, libres de malicia. Usted sabe que la malicia inclusive es algo, mire, la malicia es algo que no deja que la palabra de Dios sea implantada en nuestros corazones. Cuando una persona tiene pensamientos maliciosos, la palabra de Dios no haya cabida en su corazón. Por mucho que se le predique o se le enseñe, eso es como si usted cogiera la semilla y la tirara en un piso como este, duro. La semilla rebota y no da fruto. Por eso la palabra no da el fruto y no cumple el propósito por el que Dios le envía. Pero cuando tú estás lleno de la paz de Dios, es como dice el apóstol Pablo. Tú piensas en todo lo que es bueno, en todo lo que es amable, en todo lo que es de provecho, en todo lo que es virtuoso, en todo lo que es de alabar. Tú piensas en eso y la paz de Dios guardará, dice, tu corazón, tus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, la paz de Dios también produce liberación de la culpa. Cuando tú has arreglado tus cuentas con Dios, el Señor ha resuelto el problema más grave de tu vida. ¿Sabes cuál es el problema más grave de nosotros? El pecado. El problema más grave de nosotros no es el diablo, ni el mundo que nos rodea y que el diablo domina. Ese no es el problema más grande. El problema más grande de nosotros somos nosotros mismos. El pecado que mora en cada uno de nosotros. Hay algunos creyentes que ignoran esto. Y ellos creen que por ser cristianos ya el pecado en ellos no tiene ningún poder, no tiene, es decir, ellos están en una esfera, ¿verdad? Tan ascendidos, tan exaltados que piensan que el pecado no les va a afectar. Pero la Biblia es bien clara cuando dice que el corazón de nosotros es engañoso y es perverso y que solo Dios lo conoce. Ahora que somos de Cristo, no es que somos impecables, entiéndalo bien. Ahora que somos de Cristo, lo que tenemos es una naturaleza que nos da poder para mantener controlado a ese animal que habita en nosotros, a ese hombre viejo que habita en nosotros. ¿Está entendiendo cómo es el asunto? Y esa lucha la vamos a tener hasta que estemos aquí, hasta cuando el Señor nos glorifique y tengamos cuerpo, alma, mente y todo glorificado, perfecto. Alabado sea Dios. Pero mientras tanto, eso no hay que descuidarlo, porque como tú te descuides, el viejo hombre, la antigua naturaleza, te da el zarpazo. Es como alguien dijo, lo dijo el apóstol Pablo: el viejo hombre está crucificado con sus deseos y pasiones, está crucificado, no está muerto. ¿Eso está bien claro? ¿Está bien claro, hermanos? Crucificado, no está muerto. Nosotros debemos vivir como muertos al pecado, pero eso es una comparación. Como muertos. Un muerto no oye, un muerto no entiende, un muerto no huele, un muerto está muerto. Y así debemos nosotros comportarnos con respecto al pecado, al mal. Esa simiente
concupiscente que está en nosotros. Pero no olvidarnos que el potencial para hacer el mal está allí. Y si tú te descuidas, ese hombre viejo va a saltar sobre ti. Y te va a dominar y te va a controlar. ¿Verdad? Se baja. Y te da por la cabeza. Ahora bien, cuando nosotros decimos que la paz de Dios produce liberación de la culpa, lo que quiere decir es que no solo el Señor ha resuelto el problema del pecado en nosotros. Cuando recibimos a Cristo, Él borró nuestros pecados, limpió con su sangre, ¿verdad?, toda obra muerta en nosotros. Y ahora por la fe, nosotros somos limpios, somos santos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos santos hay acá? Pero también resolvió un problemita, el problema de la culpa. Algunos creyentes, usted lo ve, que se vienen arrepintiendo todos los días. Cada vez que el pastor predica, cada vez que el evangelista llega y da una palabra y llama al arrepentimiento, usted lo ve allá haciendo la oración de fe, recibiendo al Señor, arrepintiéndose otra vez de sus pecados. ¿Sabe por qué? Porque no ha entendido que el Señor lo liberó también de la culpabilidad. Y es como un complejo. La persona tiene un complejo de culpa que lo arrastra siempre. Y por eso se está arrepintiendo todos los días. Ahora, yo he enseñado y lo sostengo. El creyente no es que es salvo todos los días. Cuando él era redarguido de pecado, inmediatamente va y se arrepiente. Mire, el que es de Cristo, lo que tiene que hacer cuando peca y es redarguido de pecado es restaurar su comunión con el Señor, porque está rota. Míreme los labios bien. Comunión no es salvación. Usted es hijo de Dios. Y los hijos de Dios son hijos de Dios mientras están en Cristo. A menos que usted se aparte de los caminos del Señor, pierde su filiación. Míreme bien los labios. Ahora rato dije comunión. Y ahora estoy diciendo filiación. Es decir, los lazos que te unen a Dios como Padre. Eso no se rompe mientras usted esté en Cristo. Entonces, cuando usted peca, usted lo que tiene que restaurar es su comunión. Pero usted no ha perdido la filiación. ¿Qué le hace creer el diablo a los que no conocen la palabra? Que tú dejaste de ser hijo de Dios apenas pecar. Y algunos se lo creen. Porque es que el diablo es mentiroso y es astuto para engañar. Entonces, usted lo que tiene que restaurar es su comunión. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y cuando tú te acercas al Señor y le pides perdón, estás restaurando esa comunión, porque la palabra de Dios dice que si tú pecas, confiesas al Señor tu pecado, te apartas, la sangre de Jesucristo te limpia. Ahí no naces de nuevo. Allí no experimentas la salvación. Ahí lo que estás experimentando es la restauración de tu comunión con Dios. ¿Están entendiendo el asunto, hermanos? Ahora, eso no nos da licencia para pecar y decir, bueno, como yo voy a ser hijo de Dios mientras esté en Cristo, entonces yo voy a pecar. No. La misma Biblia dice que el que está en la gracia del Señor debe apartarse de la impiedad y de todo deseo mundano. Eso enseña el mensaje de la gracia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, restauramos nuestra comunión. Y algo que usted debe entender es que el Señor no solamente perdonó su pecado, sino que también perdonó la culpa. Así que tú tienes que coger la culpa y pegarle una patada, ¡pum!, alejarla de tu vida. ¿Cómo se activan esos sentimientos de culpabilidad? Cuando tú le permites en tu mente a Satanás decirte, tú no eres hijo de Dios, nada. ¿Ya viste lo que hiciste? Mira, si tú fallas, todos los días le vives fallando a Dios, que Dios que tú eres hijo. Ahora y quedándote golpes de pecho, vea usted, después de viejo. ¿Quién ha dicho que Dios a ti te oye? Bien, no seas tan hipócrita, allá que tirándote la de evangélico con los hermanos allá.
Y ese sentimiento y esos pensamientos de acusación comienzan a ser mella, y si tú dejas que eso se anide en tu corazón, en tu mente, terminas acomplejado. La culpa te tiene siempre abajo. Y lo más triste, mi amado hermano, vas a vivir en una especie de inquietud, porque en cualquier momento tienes el temor que te asalta de que algo malo te va a pasar. Eso hace la culpa. Ahora, la paz de Dios quita todo temor de juicio y nos hace vivir confiados. El que tiene paz con Dios sabe de que Dios no lo va a castigar, que Dios no lo va a matar por allí, o no le va a suceder una tragedia, una desgracia. Vive confiado porque está en paz con Dios. Es una cosa distinta cuando alguien no está en paz con Dios y vive como si lo estuvieran persiguiendo, porque es que vive en impiedad, vive en maldad, vive lejos de Dios, está en enemistad con Dios. El autor de los Proverbios bien claro dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Todo el que está enemistado con Dios, lejos de los caminos del Señor, o aún creyentes carnales que andan jugando con el pecado, viven así, como huyendo. Tienen una especie de delirio de persecución. De eso no hay aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. De eso no hay aquí. Pero el que está disfrutando de esa paz con Dios no tiene ningún temor, no tiene ningún delirio de persecución, no tiene ninguna culpa que lo atosigue, que lo atribule, nada. Está en paz, está confiado y tiene pensamientos de bien, y sabe que lo que le ocurre es porque Dios quiere el bien. Amén. Segundo, la segunda consecuencia que se desprende o efecto de esa paz. Miren, la paz de Dios se refleja en nuestras relaciones con el prójimo. Con el prójimo. Ya digo, algunos prójimos, nosotros para tratarlos necesitamos una dosis especial de esa paz de Dios. Por eso son difíciles de tratar. Pero cuando tú tienes la paz de Dios morando ahí en tu corazón, eso permite vivir en armonía con nuestros familiares, con nuestra esposa, nuestro esposo, con sus hijos, con sus familiares. En donde en vez de ser un remanso de paz, esos hogares se han convertido en unos cuadriláteros de boxeo. Y usted ve todo el día allí a esos contrincantes. En la esquina azul, allá está ella con un caldero. Y en la esquina roja, aquí está él con un bate en la mano. Suena la campana, y eso es todos los días del Señor, desde que amanece hasta que se acuesta, en esa contienda, en esa guerra. Hogares que se han convertido en verdaderos infiernos, porque la paz de Dios se ha ido de allí a cerrar. Inclusive, algunos creen que esa armonía, ese calor de hogar se consigue teniendo una buena casa, un buen carro, buenos bienes electrodomésticos, adornos, en fin, teniendo una mansión, un castillo, ¿verdad? Pero nada de eso proporciona paz. Inclusive a veces comiendo las mejores comidas, ¿sí? Caviar, filete, lomo fino, nada de gordito, ni arroz a puente, ni nada de estas cosas. Comida de primera, de la cara, de la costosa, y piensan que esto es lo que trae armonía, bendición, paz al hogar, felicidad al hogar. Pero nada de estas cosas proporciona esto. Por eso el autor de los Proverbios dice que es mejor tener comidita de legumbres, de verdurita, sencillita, ¿me entiendes? Nada de lujo, nada de ostentación, nada de abundancia, porque
Si la paz de Dios está allí, eso es mejor que el banquete. ¿Verdad? Mejor es el bocado seco. Lo que yo sé es que estoy parafraseando para que entiendan. El texto lo dice bien claro. Mejor un bocado seco y en paz que casa en donde abundan las provisiones, pero llena de discordia. Mejor. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermanos? ¿Usted sabe lo que es sentarse a la mesa? ¿Verdad? Con el pavo ahí horneado y está la esposa, mi hermano, con la cara de amargada, o el esposo allí con cara de mejor dicho, de rifle de eso, le mira telescópica, o el hijo allí con ganas de matar al hermano, ¿ve? Y con celos y con envidia y con disputas el uno con el otro. Eso no se disfruta, mi amado hermano. Pero si está Dios, mi hermano, está su paz, aunque nosotros no tengamos el gran banquete, tenemos la bendición de Dios con nosotros. Amén. Ahora, esa paz también nos hace o nos permite estar en armonía con nuestros hermanos en la fe. En la iglesia, fíjense que aquí somos pequeños aún, ¿verdad? Pero cuando la iglesia comienza a crecer, empiezan a crecer los ministerios, los liderazgos locales, se empieza a levantar gente, allí empiezan roces, empiezan conflictos, a veces divergencias de opiniones en medio de la iglesia. Para poder nosotros vivir en armonía, necesitamos que la paz de Dios fluya a través de nosotros. Y aunque seamos diferentes, aunque a veces tengamos opiniones distintas, inclusive trasfondos educativos distintos, sexos distintos, familias distintas, sin embargo, la paz de Dios hace que podamos vivir en armonía. Si no está la paz de Dios, la iglesia se convierte entonces en otro cuadrilátero, en otro ring de boxeo. ¿Ven? En una especie de selva en donde el animal más fuerte es el que reina. Ahora, la paz de Dios nos permite también estar en amistad, dice la palabra, hasta con nuestros adversarios. Porque nuestros caminos, si le son agradables al Señor, Él hace que nuestros enemigos estén en paz con nosotros. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermanos? O sea, no tendremos enemigos, no tendremos adversarios. Gloria al Señor. Tercero, otro efecto de la paz. La paz de Dios se refleja en nuestra relación con el mismo Dios, con Él mismo, con Él mismo. Miren, cuando los hebreos, la Biblia revela eso, cuando los hebreos tenían una manifestación del Señor, ellos tenían conciencia de dos cosas. Eso lo vemos en los profetas, lo vemos en los jueces, en los patriarcas. Ellos tenían conciencia de dos cosas. Número uno, ellos tenían una especie de temor a la santidad de Dios y se sentían pecaminosos, sucios, inmundos delante de esa manifestación de la santidad de Dios. Job habló inclusive diciendo que el Señor era tan puro, la luz, la gloria del Señor era tan pura que ni la luz de las estrellas, la luz del sol era pura delante de la gloria del Señor. Isaías, cuando el Señor se le apareció, dijo: hombre muerto soy, porque mis ojos han visto la santidad de Dios. Cuando a Gedeón se le apareció el ángel le tuvo que decir a Gedeón que venía en son de paz, que él era Jehová Shalom, Jehová el Dios de la paz. Y entonces Gedeón se calmó y le ofreció este sacrificio. Y así la lista es interminable. Ahora, el otro estado de conciencia que tenía el judío, el hebreo, cuando el Señor se le aparecía en una manifestación, era un estado de temor, de culpabilidad. Tenía el temor de que el Señor se le apareciera, era para matarlo, para castigarlo por su pecado, por su impiedad. Hoy en día nosotros, y no es que nosotros no creamos en visiones, en sueños, en profecías, en una palabra dada
el Espíritu Santo en lenguas, a la congregación, a cualquier hermano lleno del Señor. No es que nosotros no creamos, pero sí ponemos en duda muchas de estas manifestaciones. ¿Por qué? Porque cuando uno compara la forma en que actuaba aquellos justos del antiguo pacto y la forma en que actúan hoy los justos de este nuevo pacto, uno dice, pero ¿y por qué no tiene el mismo sentido? ¿A qué me refiero? Que muchos hoy en día, cuando supuestamente el Señor les habla o se les aparece, ellos tratan esto de una manera muy olímpica. Conozco un evangelista inclusive que era tan atrevido que decía que cuando una vez que él abrió la nevera se le apareció el arcángel Miguel de ahí dentro de la nevera. Otro decía que él le decía a los ángeles, a ver ángeles, tú eres mi servidor, así que arréglame mi cama que voy a dormir. Porque supuestamente los ángeles estaban puestos para el servicio de los santos, eran ministros de los santos. Y así conozco por ahí de sueños, de revelaciones y de manifestaciones de gente que ha ido al cielo y al infierno y cuentan esos testimonios, y uno después ve, bueno, pero la vida de esta persona no ha sido tan impactada como lo fue la vida de aquellos que vieron la gloria del Señor, vieron la Shekinah del Señor, vieron al ángel del Señor. Las personas no fueron las mismas, su conducta, su carácter cambió. Entonces uno pone en duda estas cosas realmente. Por eso es más fiable, es más confiable para usted y para mí que nosotros nuestra vida espiritual la edifiquemos en el conocimiento de la palabra y no en moveres, manifestaciones, visiones que a veces realmente no tienen ningún fundamento bíblico. Es más, no son del Señor. Porque si fueran del Señor, algún impacto causara. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mira, cuando yo estoy en paz con Dios, eso se nota en mi relación con Él, se nota. La obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario, por medio de esa obra, nosotros hemos sido reconciliados para no ser más enemigos del Señor. Hay algunos creyentes, sobre todo cuando el Señor nos mete en pruebas, que hasta ese momento de la prueba son amigos de Dios y tienen una buena relación con el Señor. Dan en una prueba y en vez de dar gracias al Señor, porque el propósito de Dios es perfeccionarnos, a través de las pruebas lo que hacen es que se alejan de la iglesia, dejan de asistir a los servicios, se enfrían espiritualmente y se enojan con Dios, comienzan a tener una relación disfuncional con el Señor. Eso se nota. Ahora, por su obra en la cruz, nosotros hemos sido hechos sus embajadores. Aquí, embajadores de su reino, aquí en la tierra. La Biblia dice eso. En la segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo, en el capítulo 5, dice que tú y yo somos embajadores del Señor aquí. Ahora, embajadores de paz. Hemos sido puestos para reconciliar al mundo con Dios por medio del mensaje del Evangelio. Somos embajadores de paz. Le anunciamos al mundo que mientras que no arreglen su situación, no hagan las paces con Dios, Dios va a ser su enemigo. Y el mensaje que nosotros predicamos debe ser lo suficientemente claro para que la gente entienda, mientras que tú estés alejado de los caminos del Señor, Dios te considera su enemigo. Pero el mensaje del Evangelio nos acerca, nos reconcilia y nos hace amigos de Dios, embajadores de su reino aquí. ¿Cuántos son embajadores del reino? Amén. Ahora hay algunos evangélicos por allí que en vez de sembrar la paz, andan sembrando la guerra. En vez de andar con esta metralleta de 66 tiros, andan con una Magnum de 45 milímetros por aquí, por la retina, y con guardaespaldas. En vez de tener a los ángeles de Dios como guardaespaldas, ellos tienen el guardaespaldas contratado para que guarden su seguridad.
La pregunta es, ¿podrán estas personas realmente, uno decir, están en buena relación con Dios? Oye, mi hermano, si yo soy hijo de Dios, yo tengo que confiar que el poder y la protección de Dios es más grande que cualquier escolta que tú tengas acá. El problema es que no se anda en buena relación con Dios. Entonces por eso dicen, hay que asegurarse. Si Dios no me guarda, yo sí lo voy a hacer. Ellos olvidan que la Biblia dice que aunque la guardia vele, si Dios no es el que cuida la casa, en vano velan los que guardan. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Cuando tú estás en paz con Dios, somos sus embajadores aquí, somos embajadores de paz. Y por último, mira, esa paz con Dios nosotros la hemos alcanzado por fe, y por medio de ella nosotros hemos sido justificados en los cielos, y Dios nos ha declarado inocentes, como si nunca hubiéramos pecado contra Él. Qué maravilloso saber eso. El apóstol Pablo lo dice claro. Nuestro Señor fue entregado por nuestras transgresiones. Abraham fue justificado por la fe, no por sus obras. Y dice Pablo allá en el capítulo 5, verso 1 de los Romanos, carta a los Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que ha conseguido, el efecto que se ha desprendido de estar en paz con Dios. Hemos sido justificados por el Señor. La justicia de Dios nos ha alcanzado por la fe en Jesucristo, por creer que Jesucristo murió por nosotros, por confesarle como nuestro Señor. Él se entregó por nosotros, y el castigo de Dios sobre Él cayó para que tú y yo fuéramos justificados. En otras palabras, para que no fuéramos castigados por Dios, para que no fuéramos lanzados al infierno. Todo eso se consiguió por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados en los cielos. Ahora nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Dios nos mira a nosotros como si nunca jamás hubiéramos pecado contra Él. Nos ve como vio a Abraham. Dios vio a Abraham no solo como un patriarca, lo vio como su amigo. Y Abraham es llamado amigo de Dios. Lo mismo que hizo el Señor con sus discípulos al final, cuando ya ellos entendieron que Jesús iba a ir a la cruz. Jesús les dice: ya yo no los voy a llamar más mis siervos, ¿verdad? Porque a los siervos no se les dice lo que va a ser el patrón, lo que va a ser yo los voy a llamar ahora, ¿cómo les llamó? Mis amigos. ¿Cuántos son amigos de Dios acá en esta mañana? Hemos sido justificados, mi amado hermano. Hemos sido declarados sus amigos por la fe en Jesucristo, y Él nos ha dado su paz para que entendamos que ya Él no es enemigo de nosotros, que ahora tenemos allá en los cielos a un Padre que nos mira amistosamente. Concluimos. Nos conviene entonces no estar en guerra con Dios. Cuando el pecado ocurre en nuestra vida, recuerde que inmediatamente usted tiene que acercarse al trono de la gracia del Señor para alcanzar de Él misericordia. Acérquese al trono de la gracia inmediatamente. Si el Espíritu Santo está en usted, inmediatamente lo va a redarguir de pecado. Acérquese inmediatamente a Dios y arregle las cuentas, póngase en paz con Dios, porque mientras tanto usted siga así, Dios está enemistado con usted. Ahora, dejemos que ese shalom nos haga seres completos en Él. Cuando el judío se saludaba era así, shalom. Y ahora vamos a ver una ilustración de lo que es esa palabra, su significado. Vamos a vivir y a disfrutar entonces, mi amado hermano, de esta paz y a contribuir a ella cada día
Somos llamados, recuerde, a ser embajadores de paz, pero también a contribuir para mantener la paz. En todo lo que dependa de nosotros debemos estar en paz con todos los hombres. Ahora, el reino de Dios no consiste, dice el apóstol Pablo, en disfrutar de comelonas, de carnavales, de bebederas o de disoluciones de la carne. En esto no consiste el reino, sino en disfrutar de su justicia, de su gozo y de su paz en el Espíritu. La Semana Santa, que el mundo católico celebra, supuestamente es una semana previa, se hace un tiempo de penitencia, de arrepentimiento, hasta de abstención, un tiempo de adviento le llaman ellos, ¿verdad? Pero después que llega la Semana Santa, usted ve que la tradición de comer del dulce, ya usted sabe, y la gente todavía, algunos evangélicos todavía hacen el dulce de Semana Santa, el dulce de papaya, de melón, de tamarindo, en fin, de guandú, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una tradición católica romana, porque ellos creen que el reino es comer y beber, participar de estas cosas, pero el reino no es eso. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sabes qué creen los islámicos? Los que creen en Mahoma, los que practican el islamismo. Ellos creen que cuando una persona va al paraíso, después que el profeta Mahoma le ha dado el permiso de entrar al paraíso, ellos creen que allá lo van a recibir 70 doncellas, ¿verdad?, en un paraíso, y ellos van a estar allí en una hamaca, moviéndose de lado a lado, y las 70 doncellas, ¿verdad?, vestidas de ropa muy ligerita, muy vaporosa, de seda, los van a atender a ellos ahí en la hamaca. Y ese es el paraíso que ellos quieren disfrutar. Por eso es que usted ve que estos extremistas se hacen hasta matar, inmolar, con tal de entrar en ese paraíso de deleite sensual. Ese es el paraíso musulmán. Por eso la Biblia es bien clara en explicar que nuestro Dios nos tiene a nosotros un paraíso, pero no un paraíso de deleite sensual, sino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu. ¿Cuántos creen en eso, hermano? Vamos a ver en unas imágenes que nos hablan un poquito del significado de esa palabra. La palabra shalom. Ahora podemos apagar un poquito para que ustedes puedan ver mejor. Eso. Dice ahí, shalom. El judío se saludaba con esta expresión. Ahora, los escritores sagrados, como Pablo, Pedro, en sus cartas a las iglesias cristianas, empezaban diciendo estas dos palabras: gracia y paz. Unían los dos saludos, tanto el griego como el hebreo, en uno solo. Esa palabra, shalom, tiene un significado especial, un significado interesante. Así. Dice ahí el testimonio que con un rostro radiante, lleno de felicidad, un hermano me saludó afectuosamente. Me dijo estas palabras: shalom, shalom. Al ver mi rostro extrañado, él me explicó: shalom es un saludo en hebreo. Sus letras expresan lo siguiente: shalom, la S, salud, salvación. Baterías. La H, alto, es decir, altura, plenitud, ser pleno.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.